Ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia, en esta dominica quisiera quedarme con el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo del 46 al 52. Si nosotros nos acercamos a este texto de Marcos, la primera impresión es que parece que el Evangelio nos estuviera hablando de un milagro. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta sobre todo lo que dice el versículo 52. Dice, y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Ahí es donde la pulga está en el oído. Ahí es donde está la incomodidad. Este texto no nos puede estar indicando simplemente un milagro, que Jesús va caminando hacia Jerusalén, pasa por Jericó, se encuentra con un ciego, como tanta gente enferma que estaba en esa época, se detiene, lo cura y sigue su camino. Eso no puede tener una simplicidad, y nos lo está diciendo precisamente ese versículo 52 cuando dice que lo siguió por el camino. Cuando nosotros leemos los textos que no están inmersos en estos evangelios, sino que leemos, por ejemplo, la Didaqué, o leemos otro tipo de textos que van escribiendo los discípulos de Jesús, descubrimos que esta fe la llamaban el camino. Así se llamaba esto. A esto le decían el camino. Después fue que fue tomando el nombre de cristiano, que es un nombre peyorativo que se le da a las personas que se convierten al camino, que lo hacen precisamente en Siria, donde hoy está ese conflicto que se mete Putin pues allá a mantener un sistema de gobierno yendo contra el mundo islámico. Los gringos, o específicamente Obama, dice que eso no se debe de hacer, etcétera. Ahí en esa región, en Siria, en Antioquía, que era el epicentro donde se manejaba todas esas provincias, es donde nos empiezan a llamar cristianos para burlarse de una de uno de los elementos rituales que tenía el cristianismo primero, que era cubrir a la persona con un aceite. Por eso es que nos empiezan a llamar cristianos, que en griego es Christos, Christou, que significa ungido. O sea, mira, ya va el ungido, es que este es el ungido, es de una forma peyorativa. Pero realmente la fe que nosotros profesamos se llamaba el camino. Entonces ya tenemos un primer elemento. El Evangelio de Marcos está hablando de un proceso, de una visión que debe de tener aquellas personas que se convierten al camino. Y para poder llegar al camino hay que bautizarse. Si esto no fuera una homilía, sino que fuera una convivencia, yo le entregaría a cada uno de ustedes este texto del Evangelio de Marcos, haciendo la salvedad que acabo de hacer, de que no debemos de centralizarnos en el milagro físico de que una persona pueda ver, sino en todo un proceso bautismal. Le solicitaría, si esto fuera una convivencia, el que usted elaborara durante un tiempo, elaborara el esquema que el Evangelio de Marcos nos está diciendo que se debe de tener para poder tener la luz para poder caminar. ¿Y cuál es ese esquema? Se lo voy a decir. Dice que Jesús iba caminando y el ciego descubre que Jesús iba caminando. Eso quiere decir que hay un conocimiento previo, Entonces tenemos el primer elemento de la estructura bautismal, la catequesis. Eso se llama técnicamente catecumenado, que ustedes y yo no lo vivimos. Nosotros no vivimos el catecumenado. ¿Por qué no vivimos el catecumenado? Porque ustedes y yo somos católicos antes de nacer, porque papá era católico, mamá era católica, los abuelos eran católicos. Nosotros somos católicos antes de nacer. Luego nosotros no tuvimos catecumenado. ¿Qué significa eso? No tuvimos una enseñanza, no se nos explicaron cómo se tenía que
qué sentido tenían estas cosas, cuál era el lenguaje que teníamos que utilizar para poder acercarnos a esos espacios. Por eso mucha gente viene a misa, mucha gente asiste a estas realidades rituales, pero no tienen el lenguaje o no entienden la simbología que manejamos. Hagámonos una evaluacióncita. Si a usted le llegan a preguntar cuáles son los 3 lugares litúrgicos que están en el presbiterio, ¿qué contestaría? Si a usted le llegan a preguntar por qué nosotros no leemos de la Biblia sino de un leccionario, ¿qué contestaría? Si a usted le llegan a preguntar en cuántas partes se divide el templo, ¿qué contestaría? Si le llegan a preguntar por qué los sacerdotes se visten de esa manera y qué significa cada uno de los trajes, no sabemos. Pero toda la vida usted ha ido a misa, sí. Usted toda la vida ha sido católico, sí. Entonces, ¿por qué no sabe? Porque no hemos recibido un catecumenado, porque el ambiente en el cual nosotros nacimos es un ambiente católico, completamente católico, y siempre ha sido así. Entonces, el primer elemento para uno poder bautizarse es recibir una enseñanza. Entonces aquí yo quisiera que nos pellizcáramos, y es que tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir en un cristianismo y morir en un cristianismo sin conocerlo. Por eso es importante que nos reunamos, por eso es importante que estudiemos, por eso es importante que hagamos grupos de estudio, porque nosotros no recibimos un catecumenado. Entonces hagámoslo posbautismal, porque el catecumenado se debe hacer antes del bautismo, pero como a nosotros nos bautizaron desde pequeños, aún muchos de nosotros todavía teníamos el cordón umbilical cuando nos bautizaron, pues entonces hagamos una catequesis posbautismal, que eso se podría llamar el neocatecumenado. Entonces nos tenemos que reunir para pensar, volver a hablar, dialogar. Por eso en muchas parroquias se hacen los grupos que ustedes y todos debemos de estar dispuestos a esas preparaciones. Pero sobre todo, voy a decir esto porque tenemos que tener también un criterio evaluativo. Yo no puedo asistir a cualquier grupo. Vemos un ejemplo, que en la parroquia están dando un grupo de Biblia, pero lo dirige la señora más querida de la parroquia. A mí no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque es que esos grupos los tiene que dirigir el sacerdote o el diácono. Que es que hay un grupo de oración, pero el sacerdote nunca se asoma por ahí. Eso no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque yo qué voy a saber entonces si esa señora o ese señor que están dirigiendo el grupo sí nos están formando o no. Pero nosotros tenemos que tener un criterio. No basta la buena voluntad y no basta con formar grupos. Que es que en tal parte estamos rezando el rosario, pero nunca se presentan a la parroquia. No sirve. Porque es que un ciego puede guiar a otro ciego, no caerán los dos en el mismo hoyo. Ahí está. Entonces necesitamos formarnos y prepararnos. Y mire, a mí me formaron en Sincelejo. Yo estudié mi catequesis de primera comunión y confirmación allá en Sincelejo, porque allá fue donde crecí. Y yo soy antioqueño, pero crecí allá. Y mi mamá nos llevaba a la catedral a que nos prepararan unas religiosas, unas novicias. Y ellas pues nos hacían pintar unas bobaditas y todo, pero uno se aprendiera el Padre Nuestro y no más. Pero que le explicaran a uno cosas, nada. Y hoy, en el 2015, todavía hay personas que vienen y le dicen a uno: padre, yo quiero que mi niña o mi hijo haga la primera comunión. Bueno, y a ver, ¿qué sabe? No, pero es que se sabe el Padre Nuestro y el Ave María. Valiente bobada. Entonces con eso ya está preparada. Y le fascina rezar. No, pues, Dios mío. Y eso es lo que está pasando todavía hoy. Mira, a mí me han traído niños de otras parroquias, porque tenemos que ser autocríticos. Padre, la niña se preparó en la parroquia X y quisiera que hiciera la preparación. Bueno, hay que hacer una sustentación. Tráiganme el cuaderno. ¿De dónde me pego? El cuaderno no tiene dibujitos. ¿Yo qué hago ahí? ¿Qué le pregunto a la muchachita? Entonces, para que no quede mal la cosa, yo cierro el cuaderno y le digo: bueno, dígame el Padre Nuestro y el Ave María, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Yo qué hago? La iglesia tiene que suplir eso.
¿Qué va a pasar? Vamos a seguir con esta situación, con que la gente está en el vaivén, donde la gente es vulnerable a cuanta doctrina llega, donde la gente no distingue las cosas, donde la gente los están dando aguas podridas, donde la gente va y come alimentos podridos. ¿Qué más vamos a hacer? Si no cambiamos la mentalidad, esta situación de que el elemento religioso se nos siga manipulando por el elemento religioso no va a cambiar, y la religión es más peligrosa que la política y la economía. Yo le tengo más miedo a la religión que a la política y la economía, porque la religión es miedosa si uno no sabe y no tiene una claridad para poder manejar. La religión es miedosa. Y analice toda la historia humana. Todos los grandes líderes siempre han estado apoyados dentro de un elemento religioso. Todos. La religión es peligrosísima. Por eso yo necesito una formación, porque yo necesito en la sociedad en que tengo que tener un criterio, tengo que tener una evaluación. Segundo elemento. Entonces, primero la enseñanza, que se llama catecumenado. Segundo elemento, este individuo empieza a decir, hijo de David. Eso es una profesión de fe. O sea, el Mesías, el Salvador. Él reconoce a Jesús como su Salvador. Después que se le enseña, lo declara. O después de que escucha, lo declara como su Salvador. Y eso es lo que nosotros hacemos con el credo. Ahora me van a poner ustedes atención. Cuando estemos rezando el credo, a ver cuánto lo rezan. A ver cuántos no gaguean. Y hágase una evaluacióncita ahí entre los suyos. Pregúntele a la gente el credo a ver cuánto se lo sabe. Y haga el ensayo. Pregúntele a la gente ¿cuál es el Dios de los cristianos? Y van a decir que el Dios de los cristianos es Jesús. Pero dicen que en el credo es un Padre creador, es un Hijo redentor y es el Espíritu Santo santificador. Entonces, ¿cómo así que el Dios de los cristianos es Jesús? Pero el credo dice que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. O sea, la gente entra en una incoherencia en su religión porque ni siquiera entienden lo que están profesando. Entonces, mire lo que es individuo. Si no hay una catequesis, obviamente el credo no tiene sentido. A ver, hagámonos una autoevaluación, cada uno. Si a usted le llegan a preguntar por qué Jesús bajó a los infiernos, ¿usted qué diría? ¿Usted cómo sostendría hoy que Dios es creador? ¿Cómo sostendría hoy la santificación y del Espíritu Santo y la redención? ¿Usted cómo entiende hoy el perdón de los pecados y el bautismo? Mire que hay que tener claridad. Entonces hay que hacer una profesión de fe con convencimiento. Tercer elemento. Después de que la persona ha sido catequizada, después de que la persona hace una profesión de fe, mire lo que sucede, viene el bautismo. Es decir, que hay un paso entre el estar sentados a una actitud de estar de pie. Mire lo que hace Jesús con ese individuo, lo levanta, lo pone de pie. Recuerde que yo se los expliqué hace 8 días qué significa estar de pie. Estar de pie es estar resucitados. Por eso cuando uno escucha la aleluya o cuando celebramos la liturgia siempre nos ponemos de pies. ¿Por qué? Porque estar de pies es estar resucitados. Eso se vive en la liturgia. Por eso es que Jesús hace que ese individuo pase de una posición pasiva y sentado a que se levante. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que estar, en una actitud de pies. Y por eso el individuo lo que hace es un salto. Mire, un salto. Y eso es el bautismo. El bautismo es pasar de la muerte a la vida. Por eso la persona lo acuestan y por eso la persona lo levanta. Y aquí está la pregunta clave de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? En otras palabras, ¿esto para qué le sirve? ¿Para qué quiere usted bautizarse? ¿Usted por qué quiere venir a este sistema religioso? ¿Esto para qué le sirve? Y mire que muchas veces la gente nos pregunta, hombre, ¿y a usted para qué le ha servido ir a misa? ¿Para qué le sirve rezar el rosario? ¿Para qué le sirve las novenas? ¿Para qué le sirve ese tipo de cosas? A ver, ¿en qué le sirve? Y muchas veces nos corchan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que somos cristianos porque nacimos en una familia cristiana, pero muy poca gente sabe decir esto para qué le sirve. Y esa es la pregunta que le hace Jesús a ese individuo. Bueno, ¿y esto para qué le va a servir? ¿Y qué dice él? Maestro que pueda ver, es decir, le da una lámpara. Y esa lámpara es lo que le permite interpretar
interpretar lo que hay en el entorno. Leas en el Génesis, en los primeros capítulos, miren eso tan interesante. ¿Qué hace Dios? Dios lo primero, antes de crear las cosas, lo primero que dice es, hágase la luz. Y más abajo dice, hágase el sol. Y uno dice, pero ¿cómo así? Hágase la luz y más abajo hágase el sol. La luz no es supuesta, nosotros no relacionamos el sol con la luz. Entonces, ¿cómo así que primero la luz y luego el sol? Por eso, porque antes de actuar, antes de crear, yo tengo que tener una intencionalidad, yo tengo que ver claro. ¿Y qué es lo que hace Jesús con este sistema religioso? Nos da unos elementos interpretativos. ¿Hay otras gentes con otra lámpara? Sí. ¿Hay otras gentes que interpretan la realidad dentro de otros puntos de vista? Sí. Ay, ¿qué más vamos a hacer? Dígame usted qué vamos a hacer. Pero yo tengo que interpretar la realidad desde esta óptica cristiana, yo no lo puedo hacer de otra manera. Yo tengo que entender claramente que yo he recibido esta fe por herencia, pero he optado, y yo tengo que interpretar la realidad desde esta fe católica, porque yo así he sido formado, me ha servido, y yo tengo que interpretarla. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le da una lámpara a este individuo para que logre interpretar. Y ya lo más hermoso que termina esto es que lo pone a caminar, no lo deja en rutina, no le permite que se estanque, no le permite que tenga una actitud pasiva, sino que después de que ha escuchado el mensaje, que ha hecho profesión de fe, que ha utilizado el rito el cual le va a servir para una interpretación espacio-temporal, lo pone a caminar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nuestra vida no puede ser rutinaria, nuestra vida no puede carecer de sentido, nuestra vida tiene que estar en constante lucha y transformación, porque eso somos nosotros. Nosotros somos personas que tenemos que cambiar constantemente la realidad. Nosotros no nos podemos acostumbrar a la vida, y es el colmo que personas cristianas, de tradiciones cristianas y de principios cristianos, empiezan a decir, es que mi vida es rutinaria, es que yo no le encuentro sentido a mi vida, es que yo no sé yo para qué existo. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está usted parado? Por Dios bendito, ¿para qué le sirve eso? ¿Ve? Y mire que eso lo escucha mucho uno en las personas cercanas a uno. Personas católicas que no tienen sentido en la vida, que yo no sé qué sentido tiene mi vida, es que mire que se me dañó el hogar, es que mire que mis hijos no me volvieron a llamar. ¿Qué tiene? Algo que nos decía una vez un monje por allá creo que era por allá en Guatapé, creo que por ahí en un monasterio fuimos nosotros a visitar, y decía ese señor nos preguntaba que por qué nosotros teníamos ombligo. Y pues sí, tenemos ombligo porque veníamos pegados de una persona y nos cortaron. ¿Y qué es el ombligo? Una cicatriz que nos está diciendo que usted nació solo, vivirá solo y morirá solo. Entonces, ¿cómo así que su vida se le va a volver un caos? Porque un aparecido, que quién sabe usted cómo lo conoció, hoy lo encontró, mañana se quiere ir y ya es que su vida se le fue. O que porque un hijo al cual usted realmente le entregó mucho, pero un hijo que es malagradecido y que no supo asimilar, o quién sabe qué le pasó, entonces su vida, usted que ha luchado por ser alguien y que además debe estar orgullosísimo y orgullosísima por haber levantado una persona del piso, es que su vida se le vuelve un caos. Eso no tiene sentido. Que eso le pase a las personas que no vengan a misa es justificable. Que eso le pase a las personas que tienen una vida como en el vaivén de las situaciones socioculturales que tenemos hoy. Bueno, ¿qué más se va a hacer? Pero personas católicas, de tradiciones católicas, que vienen a misa, que comulgan, que se confiesan, personas que creemos profundamente en Dios hecho hombre, muerto en una cruz y resucitado, y que la vida se nos vaya por situaciones tan simples. No, eso es imposible.
eso es imposible, algo falta, algo pasa. Y claro, es que no hemos sido formados, no tenemos un buen catecumenado, no se nos ha enseñado el por qué esto es importante. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos la lámpara sí, pero debajo del celemín. Muchos de nosotros tenemos la lámpara sí, pero oculta. Muchos de nosotros tenemos la lámpara sí, pero sin aceite. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de poder interpretar adecuadamente esta realidad. Sí, pero no se nos ha entrenado para ello. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. Decidamos, esta fe tiene mucho que aportar y la pregunta sigue: ¿qué puedo hacer por ti? Es decir, ¿esto para qué le sirve? Cada uno resuelva para qué le sirve esto, pero sí tenemos que dejar esa actitud tan pasiva en la que estamos y empecemos a prepararnos, a capacitarnos, porque la Iglesia Católica tiene mucho que dar, pero es un tesoro que no lo hemos sabido aprovechar. Tenemos un tesoro en vasijas de barro. El Señor esté con vosotros.